nosotros tenemos también otras unidades que se llaman unidades relativas. Se llaman de esta forma porque van a tener una relación directa con otro elemento o van a depender de otros elementos. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? Bien, como podemos ver en la parte de la derecha y de la izquierda tenemos aquí definidos unos elementos de niveles H y P que tienen diferentes textos. Por ejemplo, tamaño de fuente 12M, 1.5M, 1.17M, 1M, 0.83M, 0.67M y 16 píxeles. ¿Qué son todas estas unidades? Bien, pues son las unidades que usa el navegador por defecto al aplicar estos estilos. ¿Y qué son estas unidades? Empecemos a definir. Píxel. Depende de la resolución de la pantalla. Ok, de la resolución de la pantalla. ¿Cuál es esta resolución? Bueno, nosotros en pantallas, para cualquier dispositivo tenemos diferentes resoluciones. Estas resoluciones, por ejemplo, entre las más estándares obviamente, están la resolución 720, que es una pantalla que mida 1080 píxeles por 720 píxeles, ok, que anteriormente era la que más se usaba en teléfonos y hace mucho tiempo también se usaba mucho en computadoras. Actualmente ya está un poco en desuso, aunque todavía hay algunos teléfonos que tienen estas características, aunque suelen ser teléfonos de muy bajo costo. En el caso mío, yo tenía un teléfono Motorola que tenía esta resolución. Ok, esta resolución pues es una de las posibles. También tenemos la 1080, ok, que esta tiene una resolución de 1920 por 1080 píxeles. Es decir, ya tiene muchísimos más píxeles de los que tiene una pantalla de esta cantidad. ¿Y por qué estamos refiriéndonos a esto? Porque prácticamente de esto va a depender el píxel. Si nuestra pantalla mide 1080 píxeles, es decir, tiene una resolución 720, va a equivaler pues a una 720ava parte del tamaño de nuestra pantalla. Entonces hay que tener esto en cuenta. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos diseñando una página y nos centramos únicamente en píxeles, ¿qué va a pasar? Que se va a ver muy diferente en pantallas con una resolución 1080 respecto a una que tenga una resolución 720. Imaginen la siguiente situación. En este caso esta pantalla es de una resolución 1080. Si yo pusiera aquí una fuente de 16 píxeles, que en este caso es la que viene integrada por defecto en el navegador, si yo pusiera una fuente de 16 píxeles y la aplicara para todas, en pantallas con una resolución más baja, es decir, que tuvieran menos píxeles, se verían las letras mucho más grandes en comparación de una pantalla con esta fuente. Ok, inclusive si ustedes hacen la misma prueba, posiblemente se les vean las letras o más pequeñas si es que tienen una resolución más alta, como pueden ser 1440p, o si tienen una resolución más baja se les van a ver más grandes las letras únicamente usando píxeles. Entonces, a esto nos referimos a que depende de la resolución de la pantalla. En pantallas con menos píxeles se va a ver más grande la letra o más grande el contenedor, y en pantallas con menos píxeles se va a ver más pequeña. Entonces, si nosotros queremos hacer esto para un teléfono y usamos las mismas características que usamos para una computadora, en un teléfono se va a ver mucho más pequeña. ¿Por qué? Porque tienen una resolución generalmente 720 o 1080 y es una pantalla más pequeña. Entonces se va a ver demasiado pequeña. ¿Ok? Hay que tener todo esto en cuenta. 1440. Bien. Ahora, la siguiente unidad que vamos a ver son los EM. Estos EM, ¿a qué dependen? ¿O a qué son referentes? Bien, pues estos van a ser referentes al tamaño, ok,
Uy, esto no me gusta. Ahí está. Al tamaño de la letra por defecto del contenedor padre. ¿A esto con qué nos estamos refiriendo? Bien, como podemos ver, aquí tenemos un contenedor main y nos está diciendo que el tamaño de efecto de estas es relativo a su contenedor padre. Por ejemplo, si a nuestro main, como estábamos trabajando hace ratos con píxeles, le ponemos que tenga un tamaño de fuente de un píxel, como podemos ver, toda la letra se hace demasiado pequeña. ¿Por qué? Porque está dentro de este main y tiene definida cierto tamaño. Si sacamos el elemento afuera, va a recuperar el tamaño original que viene por defecto. Ok, si nosotros colocamos en 16 píxeles, vamos a ver que toda la letra se mantiene con el mismo tamaño. Entonces, si nosotros estamos trabajando con un contenedor, por ejemplo, podríamos mantener que este contenedor a cierto tamaño cambie del píxel para que se ajuste más la letra. Entonces, esto ya nos da un poquito más de flexibilidad. Esto es un poco confuso, pero una vez que se entiende bien, ya no lo es tanto. El main tiene un tamaño de 16 píxeles como base. Y para ello, todos los elementos que estén dentro de él van a tomar ese tamaño para que se ajusten. Si ustedes se alcanzan a ver, los H4 y los P tienen el mismo tamaño. ¿Por qué? Porque como nosotros estamos definiendo que un párrafo tiene 16 píxeles y en general todos los navegadores usan como base 16 píxeles, entonces un EM va a ser igual a 16 píxeles. Ojo, esto es solo cuando no tiene no tiene estilos aplicados. Muy bien. ¿Por qué? Porque cuando nosotros modificamos el tamaño, obviamente esto varía. Si nosotros colocamos a 20 píxeles, 20 píxeles, todas nuestras letras se van a ver más pequeñas. Y en este caso un EM ya no va a valer 16 píxeles, sino que va a valer 20. ¿Ok? Bien. Espero que se haya entendido esto. La siguiente va a ser la unidad EX, que va a hacer referencia al tamaño perdón por eso, es que no tengo la letra ñ en mi teclado, así que uso uso el código AXI. Bueno, en fin, va a ser referencia al tamaño de la letra X, en este caso el tamaño o al alto de la letra X por defecto. ¿Ok? Muy bien, ¿y este tamaño cuál es? Generalmente una aproximación que se hace es que es equivalente a 0.5 em, es decir, la mitad de un em. Y también pues nosotros podemos trabajar con esta unidad, aunque es menos común. Muy bien, por ejemplo, vamos a aplicar un estilo al H1. Ok, a este H1 le vamos a decir que ahora queremos que tenga de font size, porque también nosotros podemos ajustar de cada uno de estos, que queremos que tenga un tamaño de fuente de un EX. Vamos a ver que se hace mucho más pequeña, es decir, va a tomar el tamaño aproximadamente un 75, una mitad de lo que era el tamaño en EM. Ok, EM, un EM se hace más pequeño, un EX se hace todavía más pequeño. ¿Por qué? Porque es aproximadamente la mitad del tamaño de la fuente. Muy bien, ahora ya conocemos estas unidades de aquí, pero ¿tenemos acaso más unidades? Pues sí, tenemos otras unidades. Por ejemplo, la unidad rem, que esta es una de las unidades más interesantes. ¿Por qué? Es muy parecida a la unidad EM.
pero con una gran diferencia, que esta va a tener como referencia el tamaño del documento o del body, como ustedes le quieran llamar. Es decir, no va a depender si está dentro o fuera de un main, sino que va a depender directamente del body. En este caso vamos a hacer esta comprobación. Vamos a copiar este elemento fuera de este y vamos a hacer que el de dentro quede con el mismo. ¿Qué podemos hacer? Pues colocar que todos los H1, en lugar de que tenga un tamaño de fuente de 2M como suele ser, que tenga un tamaño de fuente de 2rem. Y como podemos ver, se ajusta al tamaño del contenedor, que en este caso serían 32 píxeles el tamaño de esta letra. Muy bien, entonces mientras que los CM dependen del contenedor, el rem depende directamente del tamaño que tenga la fuente del navegador o del cuerpo. En este caso, si nosotros alteramos la fuente del body y le ponemos en lugar igual que como estaba dentro, no pasa nada, ok. HTML, como podemos ver, se vuelve a ajustar a los 20 píxeles, pero como les digo, el navegador por defecto siempre lo tiene a 16 píxeles. Entonces, si nosotros modificamos el tamaño del navegador, pues la fuente va a cambiar de tamaño. Esto es algo muy interesante y a tener en cuenta cuando estemos haciendo páginas web.